Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal Desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libérrimo y libertario comentarista de la actualidad internacional. Vamos a Venezuela. Tiene que estar muy desesperado el señor Nicolás Maduro para que implore a Joe Biden que por lo que más quiera remueva el bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela, porque está estrangulando a un país exhausto. Curioso también que ese suplicatorio lo haya hecho ante las cámaras de la televisión más capitalista y neoliberal que exista, la cadena Bloomberg, a cuyo periodista Eric Schatzker concedió una exclusiva y larga entrevista de nada menos que 85 minutos. Yo le diría al presidente Joe Biden que cese desde la Casa Blanca, del Departamento de Estado, la demonización de Venezuela, la demonización de la revolución bolivariana, la demonización del presidente Nicolás Maduro, y que ojalá podamos encontrar caminos de acercamiento, de respeto, caminos de beneficio mutuo y caminos que permitan regularizar las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Y además deben reconocer más temprano que tarde que lo que están haciendo con Venezuela es una brutalidad solo comparada con la guerra de Vietnam y la masacre que cometieron contra el pueblo de Vietnam. Están cometiendo una masacre económica. Venezuela tiene derecho a la libertad para producir petróleo, para venderlo, para obtener riquezas, para cumplir sus obligaciones internacionales, para mantener la vida del pueblo. Las sanciones comerciales y económicas que impuso en su día el expresidente Donald Trump, así como la congelación y prohibición de cualquier movimiento de dinero desde o hacia Venezuela, no son la causa de su ruina, sino más bien el efecto, la consecuencia internacional de 22 años de saqueo, corrupción, incompetencia y socialismo marca siglo XXI. En Venezuela falta de todo: medicinas, alimentos, gasolina. La población está desesperada, harta de hacer colas para lograr con suerte sobrevivir. Los más pobres, los más vulnerables se quedan, los que pueden siguen marchándose. Ya son 5,5 millones los venezolanos que han salido de su país, el mayor éxodo de refugiados que haya existido en las Américas y uno de los mayores del mundo. Cada día salen de Venezuela 2.000 personas. Maduro llama así a la puerta de Estados Unidos porque no hay más salida. Sus amigos, China, Rusia e Irán, ya no pueden hacer más por él, porque ha hipotecado buena parte de sus recursos a cambio de baratijas chinas, devaluados rublos y carburante iraní. Sus cuentas en el exterior están bloqueadas, su divisa hace tiempo que no es convertible, el bolívar, y su industria petrolera, otrora una de las más importantes del mundo, es un ejemplo de obsolescencia. Venezuela produce menos petróleo que Ecuador, que es el país más pequeño de la OPEP. Hace no mucho tiempo, Venezuela era uno de los mayores países petroleros del mundo, pero la producción ha caído desde casi 2,5 millones de barriles por día en 2015 hasta alrededor de 500,000 barriles, posiblemente más, hoy día. ¿Qué el nivel puede recuperar? Venezuela puede llegar hasta 5 millones de barriles de producción. Tenemos la infraestructura. Lo que hace falta es la inversión. A nosotros se nos ha perseguido, no se nos presta $1 en ningún banco para invertir en petróleo. No se le presta a ninguna empresa privada venezolana dinero para invertir en petróleo. Así que eso es una inversión cuantiosa. Y además se nos impuso un bloqueo absoluto a la venta del petróleo venezolano. Nosotros duramos 14 meses sin poder vender una gota de petróleo, Eric. 14 meses. Ahora, bueno, estamos reconstruyendo la inversión, estamos recuperando los pozos, estamos recuperando la producción y estamos recuperando el comercio internacional en medio de graves sanciones, porque no hay que olvidar, porque es muy fácil decir en los noticieros, Venezuela, el país que tiene mayor reserva de petróleo del mundo, que producía 3 millones de barriles, ahora produce 500,000, es culpa de Maduro.
Maduro es un perverso, asesino, dictador. Es muy fácil decirlo, pero nadie dice que se le persiguió a Venezuela, que se le prohibió que llegara un barco a sus costas, que se le prohibió que ningún barco sacara, que se nos robaron barcos con combustible. Nadie dice que no se le da $1 en los bancos internacionales y nadie dice que Venezuela, con pulmón propio, con esfuerzo propio, con dinerito propio, está recuperando. Y venimos de producir casi 0 barril y ya vamos por 500.000. Y con esfuerzo propio y heroísmo de los trabajadores de la industria petrolera, vamos a recuperarnos. Ese es el resultado de la defenestración hace 17 años por parte de Hugo Chávez de todos los directivos y técnicos de la petrolera estatal PDVSA. El lago de Maracaibo es hoy un espectro de torres oxidadas que apenas se extraen crudo. El régimen de la República Bolivariana ha dejado a su gallina de los huevos de oro en un estado comatoso. Así que el país que presume de ser la cuna del libertador, del Pol Pot hispanoamericano Simón Bolívar, es hoy un esclavo, un mendigo harapiento que pide caridad como hacen tristemente miles de venezolanos por las calles de Colombia, Ecuador o Perú. Y como si fuera un mal chiste, Maduro proclama en la entrevista a Bloomberg que Venezuela va a ser el país de las oportunidades porque tiene un programa claro y real para un despegue económico. ¿Hasta dónde está dispuesto a ir con esta apertura? El año pasado aprobamos una ley que favorece la presencia de inversionistas internacionales de todos los países del mundo en todos los sectores de la economía venezolana. La ley antibloqueo es una ley liberadora y es una ley garantista que le da, valga la redundancia, garantías a los inversionistas para entrar a fondo en la inversión y el crecimiento económico de Venezuela. Sobre ese tema, bueno, tú sabes que es poco lo que yo puedo informar por razones de seguridad de Estado. Si yo te dijera ahorita que tenemos 300 inversionistas que en su portafolio de inversiones traen más de 25.000 millones de dólares y te dijeran quiénes son, dónde están, cómo son, el día de mañana la OFAC los perseguiría, los llamaría, los amenazaría o los sancionaría. Lo que sí te puedo decir es que la ley antibloqueo ya demostró en términos prácticos su utilidad y además señala claramente un camino para el desarrollo de la economía y la generación de riqueza. Así que tras el fracaso del colectivismo comunista, Caracas ha hecho algunas concesiones. Ha eliminado las trabas a los negocios privados, ha liberalizado el mercado de moneda extranjera y prácticamente ha tolerado que se dolaricen las transacciones. Nadie cree ya en el bolívar, ni siquiera para comprar el pan. Caracas quiere que se eliminen las sanciones que califica de inmorales y crueles. Si a otro país del continente o del mundo se le aplicaran las restricciones, las sanciones, la persecución a las cuentas bancarias, a las finanzas, a la economía, a la producción petrolera que se ha aplicado contra Venezuela, ¿qué pasaría? ¿Qué haría? Quiere normalizar las relaciones con Estados Unidos, regresar al mercado de capitales, reestructurar su deuda de 17.000 millones de dólares y, en definitiva, vender el petróleo, el oro, el hierro y la bauxita. El dictador Maduro sabe que el verdadero precio que tiene que pagar para que termine el boicot a Venezuela es un precio asumible: realizar elecciones libres y justas. De hecho, Maduro promete que serán transparentes y verificables por observadores internacionales. Las garantías electorales para propiciar unas megaelecciones transparentes, confiables, verificables, se van a ampliar. Se van a ampliar todas las garantías en función de la negociación política que se está dando con todos los factores de oposición. De ahí va a haber un buen resultado. Ahora, esperemos a ver qué opina el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí yo te puedo decir, Eric, que nosotros no hacemos esto porque lo pide el gobierno de Estados Unidos. Lo hacemos porque es una obligación constitucional, porque es una convicción política que tenemos
y lo hacemos porque el país está en condiciones de negociar para lograr acuerdos. Y ya hay fecha, los comicios serán para el 21 de noviembre. Está dispuesto a hacerlo si no hay represalias contra su gente, porque Maduro y su camarilla de delincuentes están en una lista de búsqueda y captura por parte de Washington. Los bolivarianos socialistas del siglo XXI son gente ignorante, pésima o nulamente formada, pero en cambio son expertos en marketing, listos y muy astutos. Por eso Maduro ha escogido un momento propicio, una administración demócrata en la Casa Blanca, un precio del petróleo en fuerte ascenso que podría atraer inversiones para reconstruir la industria petrolera y una oposición a su régimen que es inoperante y dividida. Por un lado, Juan Guaidó, quien a pesar de ser reconocido por Estados Unidos y la Unión Europea como presidente legítimo, no logra hacer mella en el decrépito edificio bolivariano, y por otro lado, Enrique Capriles, partidario de abrir esa vía para negociar con el régimen de Maduro a cambio de que convoque elecciones. Es que los cambios en Venezuela se producen todos los días, pero no puede haber un relacionamiento en el mundo donde te pongo una pistola en la cabeza y te digo, actúa como yo quiera, si no te disparo. No te pueden ponerle una pistola en la cabeza del pueblo de Venezuela para que desde Estados Unidos se diga lo que tenemos que hacer. Nos convertiríamos en una colonia, nos convertiríamos en un protectorado. En todo caso, la pelota está en el patio de Washington, que deberá ver si es que cree en las promesas de apertura de Maduro o se trata de una treta para ganar tiempo, seguramente diseñada por sus asesores cubanos. Lo cierto es que Venezuela ya es un gravísimo problema para todas las Américas, y no solo por la marea de refugiados que llega también a Estados Unidos, sino por el hecho de que es un foco de desestabilización social para la región. Las revueltas de los últimos 3 años en Ecuador, Chile y ahora Colombia han sido espoleadas y hasta financiadas por el castrochavismo. Por eso, como decía Churchill, no se pacta con los problemas se eliminan o seguirán siendo problemas. Sin embargo, aunque el régimen de Maduro está podrido hasta el tuétano, ni el bloqueo económico de Estados Unidos, ni la oposición política, ni la debilitada población venezolana han logrado derribarlo. ¿Y quién quiere otra Cuba? Muchas gracias.